Más trabajos perdidos. Casi 3,5 millones de personas se quedaron sin empleo esta semana. Ya son más de 33 millones los que han perdido el trabajo en 2 meses. La caída, sin embargo, se va frenando por la reapertura en algunos estados. Buenas tardes. Además, el desempleo es aún peor en nuestra comunidad. Encuestas muestran que el número de latinos sin trabajo es el doble que el de los anglosajones. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este jueves, muerte en cárcel de ICE. Un inmigrante salvadoreño es el primer fallecido por COVID-19 en un centro de detención. Su hermana nos dice que a un enfermo le negaron su liberación y denuncia las pésimas condiciones de la prisión en Otay Mesa, California. El virus en la Casa Blanca. Un asistente personal del presidente Trump se contagia con el coronavirus. La Casa Blanca dice que incluso le había servido la comida, pero que el presidente se somete a pruebas a diario y siempre son negativas. Mamás sin festejos. La Ciudad de México propone postergar el Día de la Madre para el 10 de julio. Este domingo se espera una celebración sin abrazos, ni mariachis, ni flores. Se calculan pérdidas de miles de millones de dólares. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. El desempleo vuelve a golpear duramente esta semana con 3,2 millones nuevos desempleados. Es el número más bajo desde el 14 de marzo, pero aún así el total de desempleados en el país asciende ya a 33,5 millones, una cifra que no habíamos visto en los últimos 90 años. Hablamos de entre un 16 y un 20% de toda la fuerza laboral. 1 de cada 5 trabajadores de este país está sin trabajo y los expertos aseguran que faltan aún meses para que se empiece a crear empleo. Por estados, los más afectados esta semana son Maryland, Oklahoma, Nueva Jersey y Maine. Aunque la noticia menos mala es que la tendencia disminuye en otros estados como Florida, Alabama, California y Georgia, probablemente porque se van abriendo algunos negocios y algunas fábricas. Por sectores, la hostelería sigue siendo el sector más golpeado, aunque se nota también que abrieron algunos restaurantes. La industria del ocio y el transporte tampoco levantan cabeza y la construcción figura también entre los sectores con más desempleados. Precisamente en la construcción, 1 de cada 4 trabajadores son latinos. En los restaurantes y hoteles el número de hispanos es similar. Por eso el impacto es mucho mayor en nuestra comunidad. Perdieron el empleo el doble de latinos que anglosajones. Francisco Cuevas tiene los testimonios. Luego de 4 años constantes de trabajo en un restaurante que cerró sus puertas por la pandemia, Sebastián se encuentra en la calle luchando para sobrevivir y ayudar a sus 3 hijos en Guatemala. Cerraron el restaurante y desde ahí me descansaron. Semanas muy difíciles por la misma situación, pues, de que uno se tiene que mantener y no hay de dónde. Y es que el desempleo provocado por la pandemia se ha ensañado especialmente con los latinos, que han perdido el trabajo casi el doble, comparado con los anglosajones. Sobre todo los hispanos están sobre representados en estas industrias que fueron las más afectadas, que son tanto los hoteles como los restaurantes y bares. La misma encuesta muestra que la edad y la educación también influyen en los despidos. Hombres jóvenes, hispanos, obreros y aquellos sin título universitario tienen más probabilidades de perder sus empleos. Antonio pierde el sueño al ver cómo su trabajo en la construcción podría sentir el impacto muy pronto. Es la incertidumbre que tenemos entre los compañeros, que no sabemos, le digo, en cualquier momento nos pueden decir que o se paró el proyecto o de plano ya no va a haber trabajo. Otra mala noticia es que 1 de cada 5 mujeres hispanas también están perdiendo el trabajo, especialmente en fábricas, restaurantes y servicios de limpieza. La encuesta subraya que los indocumentados son aún más afectados. 1 de cada 3 entrevistados dijo haber perdido el trabajo y no tener esperanza de recibir alivio económico. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. La mayoría de esos más de 33 millones que perdieron el trabajo también se han quedado sin seguro médico, algo esencial en medio de una pandemia y peor aún cuando se tienen síntomas del coronavirus, como le pasó a un latino que compartió su odisea con Francisco Fajardo.
Hace apenas semanas el único dolor que sentía era después de entrenar, pero hoy la crisis lo golpea doble. Llamo y me dice el doctor, no, pues no estás cubierto, tu seguro médico no está activo. Daniel no solo se quedó temporalmente desempleado, también sin cobertura médica. Se enteró al intentar recibir ayuda hace días, al mostrar síntomas similares a los del COVID-19. Yo empecé a sentir problemas para respirar, fiebre, tos seca. Aunque el susto parece haber pasado y aún espera los resultados de su prueba, su mayor preocupación ahora es su esposa. Ella dependía de la póliza de seguro que a Daniel le deducían de su cheque en el gimnasio donde hoy no puede trabajar. Hemos quedado al aire sin ningún tipo de cobertura. Abogados laborales aseguran que sobre el papel no hay ley que obligue a las compañías a mantener la cobertura médica si es que despiden o colocan a sus empleados en descanso obligatorio. A veces el empleador los continúa basado en algún contrato que tiene con el empleado. Ricardo es otro entre millones de desempleados en el país que se quedó sin beneficios de salud. Dice que del costoso plan que pagaba a través de su empleador no queda nada. Pues, ¿qué más? Al hospital y a esperar el bill que viniera. Abogados laborales recomiendan a los afectados explorar programas como Medical y Medicaid, especialmente ahora que contar con cobertura médica es vital. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. ICE confirmó la primera muerte de un inmigrante por COVID-19 dentro de sus centros de detención. Es un salvadoreño que padecía diabetes. Sus familiares dicen que su salud era delicada y aún así lo mantuvieron encerrado en condiciones de alto riesgo. Guadalupe Venegas tiene la reacción de su hermana. Eso no es justo, por favor, no hagan eso, todos somos humanos. Rosa está devastada porque no pudo evitar la muerte de su hermano menor Carlos Escobar, de 57 años, tras contagiarse con COVID-19 mientras estaba bajo custodia de ICE en el centro de detención de Otay Mesa. Fue detenido en enero tras décadas viviendo en el país como indocumentado, sin saber que nunca volvería a ser libre. Los muchachos ahí están pidiendo a gritos por salir, no quieren estar sufriendo. El pasado 15 de abril, Carlos, quien era originario de El Salvador, tuvo una audiencia donde se le negó la libertad condicional. ICE informa que un juez de inmigración le negó la fianza el 15 de abril tras considerarlo un riesgo de fuga. Sin embargo, una abogada quien lo representó en el pasado sostiene que él debió haber sido liberado. Carlos, de verlo, podía saber cuán mal estaba su salud. Él padecía diabetes. Los que han logrado salir de Otay Mesa hoy denuncian las condiciones dentro del centro de detención por la falta de atención y falta de medidas sanitarias. Cuando quieren pedir a productos de limpieza, cosas así, ellos se enojan. Para la familia de Carlos, la pesadilla aún no termina. A pesar de que la muerte de Carlos es completa responsabilidad del Departamento de Homeland Security, lo primero que hicieron fue llamarla a ella ayer inmediatamente que tiene que pagar los $1,700 para la cremación. Hoy existe una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles exigiendo al gobierno liberar a todos los detenidos que sufren de alguna vulnerabilidad médica como Carlos, algo que aún no ocurre en su totalidad. En el sur de California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Y ya hay al menos 2 demandas contra el gobierno por negarle la ayuda del coronavirus a ciudadanos estadounidenses, hijos o esposos de indocumentados. Pero es un problema que sigue en los márgenes de esta crisis, incluso para nuestros políticos. Hoy, el senador Marco Rubio aseguró en una entrevista con Noticias Telemundo que no sabía que esto estaba pasando y que hará lo posible para cambiarlo. El programa del $1,200, eso solamente va a personas que están en este país legalmente. Así, y eso nadie aquí lo discutió porque tiene que ser un sistema basado en récord de quién está aquí, quién no está acá. En términos de que hayan negado a alguien porque esté casado con alguien que no tenga documentos, eso no sé de dónde sacaron eso en la ley. Me gustaría, ¿no?, saber de esos casos y intervenir, porque eso no es una persona no pierde su ciudadanía ni sus derechos como ciudadano porque esté casado con alguien que no tenga documentos para estar en este país. Pues, senador, le haremos llegar la información y le haremos llegar los casos porque sí está ocurriendo. Por favor. Y mucho está ocurriendo. Tras esta entrevista hicimos llegar a la oficina del senador Rubio detalles de ambas demandas. Estamos pendientes de lo que ocurra.
En Nueva York ya son 64 los niños hospitalizados con un síndrome inflamatorio poco común. La gran mayoría han dado positivo al COVID-19 o a las pruebas de anticuerpos, lo que significa que ya tuvieron el virus. Las autoridades de salud están pidiendo reportar estos casos de inmediato, pero hay otro dato que alarma. Casi 7 de cada 10 de los nuevos hospitalizados en Nueva York se han contagiado el virus en su propia casa. María Vargas Pion investigó las razones detrás de esta preocupante tendencia. Aquí yo vivo con mi hija, mi nieta y mi hijo. Y todos entramos en cuarentena casi prácticamente al mismo tiempo por precaución. Se tomaban las mismas medidas. Aún así, estando en su casa, la señora Yolima se contagió con coronavirus. Para habernos cuidado tanto, ¿será que esto está en el aire? El caso de Yolima no es ni mucho menos una excepción. El 66% de los últimos hospitalizados en 113 hospitales de Nueva York se contagiaron en su propia casa. La gran pregunta es, ¿por qué? Algunas veces estas personas que están en cuarentena, que pensamos que están completamente bien, ya tienen el virus. Buena parte de los nuevos ingresados proceden de hogares de ancianos. Allí el problema es que no se tomaron medidas a tiempo. Inicialmente hubo una falla que fue no limitar las personas que iban a visitar a estos ancianos primero, y segundo, no detectar la enfermedad a las personas que estaban cuidando a los ancianos. Al gobernador Cuomo los números le parecen abrumadores, demuestran la importancia de que cada quien ponga de su parte para protegerse. Al lado de las cenizas de su esposo, Héctor Fabio Morales, quien murió el 14 de abril, Yolima nos contó todo lo que él hacía para cuidarse. Él fue y se compró guantes, fue y compró la máscara, fue y compró alcohol, desinfectantes. La falta de ir rápidamente a la asistencia médica, ya sea en el hospital o con el médico privado, quedarse en casa y lamentablemente cuando van al hospital ya fallecen porque van demasiado tarde. Los médicos recomiendan además mantener estrictas medidas de limpieza en su hogar y no permitir visitas durante la cuarentena. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. Un asistente personal del presidente Trump dio positivo al coronavirus. Trump aseguró que ha tenido poco contacto con el militar, pero que de todas modas hizo varias pruebas. Se hace pruebas diarias, dice. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Cristina, ¿quién es esta persona contagiada y qué tan cercana era al presidente? José, muy buenas tardes. Bueno, estos mayordomos personales son muy cercanos, les sirven la comida, los ayudan con el vestuario y muchas veces viajan con el mandatario. Y para mayor preocupación, en el ala oeste de la Casa Blanca, el personal del presidente Trump no está obligado ni a usar máscaras ni a obedecer las reglas de distanciamiento social como lo hace Melania Trump con su personal. Cristina, si el presidente tuviera que guardar aislamiento, ¿cómo sería eso? Bueno, según el doctor Felipe Lovelo, que trabajó en el CDC, nos dice que debe estar encerrado en cuarentena y no en reuniones grandes como las que realizó hoy en la Casa Blanca, porque el virus se puede demorar hasta 14 días en desarrollarse, así que Trump y Pence en este momento, me dijo, representan un peligro para los demás. Y en un dato que pocos conocen, José, el abuelo del presidente Trump, Frederick Trump, murió en la pandemia de 1918, tenía 49 años, el presidente Trump nunca llegó a conocerlo. Más de la mitad de los estados del país ya comenzaron a abrir sus economías o están a punto de hacerlo, pero todavía hay mucho que queda en el aire sobre cómo y cuándo se va a volver a la normalidad. Aquí está Julio Vaqueiro con eso. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Pues sí, por un lado están los estados que quieren evitar una debacle económica mayor y empujan por la reapertura. Por el otro lado, los expertos en salud que quieren evitar una emergencia sanitaria mayor y se resisten a la reapertura. Y ahí se abre un abanico de preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es el plan? ¿Cómo volveremos a la normalidad? Todos coinciden en que este es terreno desconocido para todos. Iremos descubriendo qué hacer conforme avanzamos. La decisión por ahora va quedando en manos de las autoridades locales, en manos de los estados. Lo primero que hay que resolver, ¿qué sucederá con las escuelas? Y es que si los padres vuelven a trabajar, pues tendrán que tener a los niños en algún lugar en donde estén cuidados, los colegios tendrán que evitar los contagios y hay experiencia de otros países como Dinamarca que ya están abriendo escuelas de las cuales podemos aprender. ¿Qué hay de las guarderías? Algunas de ellas ya continuaron operando para los trabajadores esenciales, pero otras apenas están volviendo a reabrir. Las universidades, se calcula que hay 5.300 en todo el país, tendrán que ser seguras tanto para los alumnos como para los maestros. Pero ¿cómo lo harán? Esa es la pregunta. ¿Y qué hacen los empleadores para
que sus espacios de trabajo sean seguros? ¿Queda todo en manos solamente del patrón o los gobiernos locales deben intervenir para que se tomen medidas adecuadas? El transporte público en Nueva York ya se está limpiando cada determinado tiempo, se cierra por algunas horas, pero otras ciudades tendrán que hacer lo mismo para evitar infecciones. Y la gran pregunta, ¿en dónde está el plan del gobierno federal? Hoy surge un reporte de la agencia asociada AP, Prensa Asociada, que dice que existe una guía de los CDCs para que las autoridades locales sepan cómo operar, pero no se ha dado a conocer. Y entre toda la incertidumbre, el 63% de los estadounidenses teme que la reapertura esté siendo precipitada. Tendremos más de esto a las 10 de la noche, 9 en el centro, un resumen de 5 minutos. Después ampliamos a las 11:35, 10:35 en el centro, José. Julio Vaqueiro, muchísimas gracias. Repatriar los cuerpos de más de 600 mexicanos que han muerto por coronavirus en Estados Unidos está siendo toda una odisea. La familia de un sacerdote de Nueva York por fin consiguió darle el último adiós, pero hay otros que llevan meses esperando y ya no saben a quién más pedir ayuda. Isa Osorio nos cuenta. En un funeral donde solo se permitió el acceso a 10 personas, fue sepultado el padre Jorge Ortiz Garay, quien falleció víctima de coronavirus en Brooklyn, Nueva York, el pasado 27 de marzo. Nos encontramos bien. Al parecer se infectó al oficiar un funeral. En verdad que es un calvario. Fueron 40 días de trámites, espera y adversidades por parte de las autoridades mexicanas para poder repatriar el cuerpo. Creo que deben de tener un poco de sentimientos, ponerse de parte de nosotros por esta situación que estamos viviendo. Antes de morir, el padre Jorge Ortiz pidió a su familia ser sepultado en su natal México. Su último deseo se cumplió. Sus restos descansarán en este panteón de la capital mexicana. Hasta ahora, 661 mexicanos han muerto por COVID-19 en Estados Unidos, de ellos 506 en Nueva York. La mayoría de los que han perdido a sus seres queridos lejos batallan día a día por su regreso. En una comunidad muy pobre de Veracruz, la familia Huesca lamenta la muerte de Medel, ocurrida hace 2 meses, también en Nueva York, atacado por el virus. Yo no quiero que quede como un animalito perdido por allá, porque él aquí tiene una familia que lo estuvo esperando durante 20 años. La reapertura de consulados mexicanos en el exterior será el próximo 15 de mayo. Y con eso los familiares esperan que se agilicen los trámites de repatriación para darle sepultura a sus muertos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. El Día de las Madres este domingo no será lo mismo por las restricciones de la pandemia. En México, varios estados están cerrando florerías y pastelerías y en la capital planean posponer el festejo hasta julio. Raúl Torres nos cuenta cómo planean celebrar a las mamás sin romper la cuarentena. Compró apenas unos cuantos ingredientes para una comida pequeña. Imelda no tendrá la gran fiesta de cada año con su madre y toda su familia. Estamos viviendo cosas que jamás habíamos vivido, ¿no? Como mundialmente, ya no nada más en México, mundialmente. El 10 de mayo, Día de las Madres, será un día de encierro por la pandemia, no como en años anteriores. Los mariachis el próximo domingo se quedarán callados. Margarita siente una doble tristeza. No verá a su madre y no la visitarán sus hijos. Sí, la verdad me siento muy triste y hay que protegernos. Este año también por la pandemia los panteones permanecerán cerrados. Nadie visitará ahí a su madre que los espera. La jefa de gobierno de la capital propuso que la fiesta se realice el 10 de julio, cuando termine la pesadilla. Celebraríamos este 10 de mayo llamando en mi caso, pues a mi madre, mis hijos que me llamen por teléfono. Pero no solo habrá pérdida de abrazos, de encuentros, también habrá pérdidas económicas. Se calcula que cada año los mexicanos gastan casi 2,000 millones de dólares por el Día de las Madres. El mercado de Jamaica cada 10 de mayo vende millones de flores que los hijos llevan a sus madres. Este año apenas venderán algunas. Si no nos morimos de la enfermedad, nos morimos de hambre, porque la verdad el dinero se va. Sin embargo, dicen que el amor a las madres es más fuerte que cualquier virus. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. También la voluntad de salir adelante es capaz de superar lo que sea y así lo ha hecho un inmigrante mexicano que se dedica a la remodelación de casas, pero con la pandemia ha tenido que dar un giro a su negocio para que ni él ni sus empleados se queden sin trabajar. Rubén Pereira tiene su historia en Nuestros Negocios.
La remodelación de viviendas ha sido la especialización de Juan por los últimos 15 años. Sin embargo, la crisis del coronavirus puso en peligro su negocio. Tenía varias cocinas que estaba en propuesta y todos cancelaron porque tienen miedo de la enfermedad, no quieren nadie en sus casas ahorita. Pero Juan se percató que muchas familias en las afueras de Chicago están comprando albercas prefabricadas porque no saben hasta cuándo los parques acuáticos estarán cerrados. Por eso se le ocurrió el ofrecer construir plataformas para ese tipo de piscinas. Se les facilita así a ellos salir de su casa hacia lo que es el porche, la plataforma que les haría yo. Y ya les conecto otra plataforma para que ellos se metan y brinquen y jueguen. Francisca es una de las personas que han solicitado sus servicios. Por todo lo que está pasando, para estar más seguros, estar en la casa, aquí entretener a los niños, no tener que salir. Desde que Juan empezó a ofrecer sus servicios de construcción de plataformas para albercas hace 3 semanas, ha tenido más de 50 pedidos, lo que le ha garantizado ingresos por el resto del año para él y sus 3 empleados. Incluso tendrá que contratar más trabajadores. Rigoberto es uno de sus empleados que pensó que el coronavirus lo dejaría sin su salario. El orgullo que por esa crisis que yo por lo mientras tengo trabajo y que pues andamos echándole ganas. Por eso Juan recomienda a otros latinos que están batallando con sus negocios a buscar alternativas y no darse por vencidos. Es la decisión de nosotros de estar batallando o acoplarnos a lo que realmente se va a vivir. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias esta noche a las 10:09 Centro y a las 11:35, 10:35 Centro. Cuídense mucho, quédense en casa. Buenas noches.